Hola, buenos días. Vamos a dar paso a la segunda mesa redonda del día. En este caso vamos a hablar específicamente de la trata en el ámbito más de proximidad que son nuestras ciudades. Después de escuchar los interesantísimos relatos, ¿no?, que nos han hecho las compañeras en la mesa anterior, ahora vamos a tratar muy específicamente qué está sucediendo en las ciudades, que creo que será del máximo interés de los defensores y defensoras locales que nos acompañan hoy aquí. Cuando hablamos de trata parece que sea un tema muy global, muy general, ¿no? Que no nos afecte, ¿no?, a nivel de defensorías locales, pero la realidad es que estas personas que han sido tratadas, han sido traficadas, están viviendo en nuestras ciudades. Por tanto, es muy importante que tengamos todas las herramientas para poder determinar si una persona está siendo explotada y para poder detectar estos casos y acompañarle en todo caso a las ayudas públicas y al acompañamiento público que pueda haber en este sentido, ¿no? Para poderlo hacer tendremos con nosotros hoy a dos personas. Por un lado a Elena Arce, que trabaja en la Oficina del Defensor del Pueblo, que nos va a explicar, disculpad, más específicamente qué herramientas tenemos los defensores y defensoras locales para detectar. A Lluís Ballester, que nos va a hablar sobre el tema de la prostitución. Sin más, si os parece, voy a hacer un breve resumen de sus currículums. Los tenéis en toda la información que habéis recibido durante todo este tiempo, pero sí que me gustaría, por lo menos, que tengáis este contexto, si no habéis tenido ocasión de leerlo, para que sepáis las personas con las que vamos a hablar. Elena Arce es doctora en Derecho por la Universidad de Málaga en el 2016, con una tesis doctoral llamada Menores y extranjeros, dos lógicas enfrentadas. En la actualidad es la asesora responsable del área de migraciones e igualdad de trato del Defensor del Pueblo de España. También es profesora asociada de la Universidad Loyola de Andalucía. Desde el área donde trabaja en la Defensoría del Pueblo de España, se tramitan expedientes relacionados con cuestiones de extranjería, como visados, fronteras, documentación y autorizaciones de residencia y trabajo. También temas de reagrupación familiar, la lucha contra la trata de personas, atención consular y protección de españoles en el extranjero. También se ocupa de cuestiones relacionadas con la igualdad de trato, la libertad religiosa y la lucha contra la discriminación por diversos motivos. Bajo su dirección se han tramitado 19.000 expedientes, a lo que deben sumarse constantes visitas de inspección a centros administrativos dependientes de las distintas administraciones públicas. También ha coordinado diferentes informes para la Oficina del Defensor del Pueblo, como Menores o Adultos, procedimiento de determinación de la edad, en el 2011, la trata de seres humanos en España, víctimas invisibles, en el año 2012, y los presos españoles en el extranjero, en el año 2015. Ha comparecido ante diferentes comisiones de las Cortes Generales sobre asuntos de su especialidad, entre otras ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas. Por su parte, Lluís Ballester es doctor en Sociología y trabajador social, profesor de métodos de investigación en la Universidad de las Islas Baleares y trabajó para servicios sociales en diferentes programas de justicia juvenil, servicios sociales comunitarios, etc. En el contexto del análisis de las relaciones interpersonales, desarrolla en los últimos años investigación específica sobre la nueva pornografía, que creo que tendremos ocasión también de que nos explique un poco. En esta trayectoria colabora con el Grupo de Estudios de la Prostitución, la Red Jóvenes de Inclusión y otras entidades. El último trabajo importante realizado en el ámbito de la prostitución y la trata és la dirección del Estudi sobre prostitució, la tracta y la explotació sexual a las Illes Balears, este mismo año 2020, quien nos va a exponer ahora aquí. Si os parece, me gustaría, Elena y Luis, que pudieseis hacer una introducción de estos temas. Luego daremos paso a algunas preguntas para hilar un poco más el debate y también me gustaría pedir a todas las personas que estáis conectadas hoy que participéis a través del chat, que enviéis preguntas, aprovechemos la ocasión que tenemos a estas personas tan brillantes aquí con nosotros para que nos puedan resolver muchas dudas que tenemos en el ámbito local. Yo personalmente, como síndica de Sabadell, tengo muchas dudas que espero poder exponer también con los ponentes. En todo caso, si queréis empezar, Elena. Muchas gracias por la invitación, Ana. Desde el Defensor del Pueblo, como has comentado, en el año 2012 yo dirigí el informe que presentó después la que entonces era Defensora del Pueblo, Soledad de Cerril, en las Cortes Generales, que se llama La trata de seres humanos en España, víctimas invisibles.
Yo creo que eso da una idea del enfoque que el defensor desde el inicio que empezó a trabajar en esta materia le ha querido dar. Un enfoque centrado en las víctimas. El defensor del pueblo no es universidad, no es una ONG, y de los múltiples enfoques no es fiscalía. De los múltiples enfoques que se le pueden dar a la trata de seres humanos, el defensor eligió esta. Cualquier acción por parte de una administración pública, desde el punto de vista del defensor, debe tener a la víctima en el centro, y a la víctima de todo tipo de explotación. No solo, es muy importante, la trata con fines de explotación sexual, pero hay muchas otras formas de trata que a veces nos da la impresión que quizá por centrarnos solo en esa, se nos olvidan otras, que son en principio muy invisibles porque ni siquiera son reconocidas como trata de seres humanos. Por ejemplo, matrimonio forzado, cualquier forma de esclavitud para el trabajo que llega a ser forzoso, que dicho de esta manera puede parecer algo muy ajeno a nuestra realidad, pero si nos centramos un poquito más en esas jornadas interminables de empleadas de hogar interna que llegan a nuestras ciudades directamente en muchas ocasiones de los aeropuertos, o en el caso de extranjeros en situación irregular, pues tras haber pasado por patera. Esas mujeres en muchos casos y esas niñas desaparecen en nuestras ciudades porque acaban en pisos particulares de los que no salen, o esa otra forma de trata que afecta también a hombres y a niños, que es la trata con fines de explotación laboral, que también está muy presente en nuestros pueblos, aunque es muy invisible porque ni siquiera se habla de ella. Esa fue la idea del informe en el año 2012, hablar de todas las formas de trata e intentar verificar qué ocurría, qué procedimientos administrativos no permitían que las víctimas de trata fueran identificadas correctamente. A juicio del defensor del pueblo, el problema en España no es tanto de protección, porque efectivamente creo que tenemos un buen sistema de protección una vez que la víctima ha sido identificada como tal. El problema es un problema de identificación. ¿Cómo se identifica a esas personas que son víctimas de trata, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo se previene las situaciones de trata? En esta segunda fase, en la fase o en la primera, pero en la segunda que he dicho, de la prevención, es donde yo pienso que como defensorías locales hay un papel esencial. Hay, creo, posibilidades de prevenir que esa explotación, especialmente en el grupo de víctimas de trata a nuestro juicio más vulnerables, que son las extranjeras y también los extranjeros, como he dicho, en situación documental irregular, muchas veces es muy difícil que se pueda perseguir la situación de explotación en la que se encuentran o en la que se van a encontrar como un delito de trata porque aún no se ha producido esa explotación. Sin embargo, si pusiéramos la situación de las víctimas en el centro y habláramos más de la trata como una vulneración de derechos humanos y no como un delito, yo creo que ahí se nos abriría un campo en el que podríamos ver que lo local es la primera línea en la que esa persona se encuentra al llegar a nuestro país, y que quizá con actuaciones muy sencillas, que luego, por finalizar ahora en esta primera parte, que luego podemos comentar, creo que desde lo local se puede hacer mucho. De acuerdo, muchas gracias, Elena. Sería ahora el turno de Luis. Luis, si nos quieres apuntar un poco los principales datos del estudio que hicisteis, sí, cuando quieras. Gracias. Gracias por la invitación y enhorabuena por la jornada, porque creo que puede ser un punto y aparte en el trabajo colectivo que podemos ir haciendo en red en el conjunto del Estado. Hicimos el estudio en el año 2020, justamente cuando acababa el periodo más intenso de confinamiento, y el punto de partida básicamente es una concepción de la situación de trata en el marco de lo que es el sistema prostitucional. La idea fundamental es que el sistema prostitucional se está haciendo muy complejo y además tiene unas dinámicas de cambio y de adaptación a la presión que le estamos haciendo desde diversas organizaciones, desde la administración, organizaciones no gubernamentales, fuerzas de seguridad, etcétera, que es muy intensa, un proceso de cambio muy intenso. Hemos podido comprobar realmente que ese cambio se estaba produciendo en el sentido de, y es lo más importante, de la deslocalización. Entonces, ese sistema prostitucional tendría todavía una parte, digamos, que es relativamente fácil observar, la calle y los clubs, una parte con un primer nivel de ocultación, que son los pisos, que en este momento son muy importantes porque fue el primer espacio de ocultación que se produjo y que fue muy eficaz para
para estas organizaciones que están detrás de lo que es el sistema prostitucional, pero en este momento se estaba produciendo un segundo nivel de ocultación que hemos podido acreditar bastante bien y que antes Anna Moilanen nos ha hecho el favor de apuntar un poquito, ¿no? Que es cómo está pasando la prostitución a la deslocalización extrema con distribución a través de catálogos como son las páginas web, que permiten la selección, como se está realizando en este momento para comprar muchas otras cosas cuando no se hace compra de proximidad. Bueno, pues se compran personas, se compran prácticas de riesgo de una manera muy intensa. Para dar una idea, si en Baleares la estimación global es de en torno a 90.000 prostituidores, digamos, lo que se conocía como clientes o alguien conoce como clientes, o puteros se decía antes. Bueno, pues en torno a 90.000 prostituidores, una parte importante turistas. Además, podríamos hablar de unas 2.300, 2.500 mujeres. Bueno, pues en ese contexto, una parte casi un poquito menos del 50% ya está directamente en esas webs, en esas más de 60 páginas web dedicadas a distribuir, a ofrecer esos catálogos de oferta para esos prostituidores. ¿Qué implicación tiene eso inmediatamente? La implicación de la imposibilidad de dar ayuda, la imposibilidad de proteger a las personas que están en esas situaciones de grave dificultad. ¿Cuál es el activador de ese cambio? El activador en este momento es la tecnología que está facilitando el acceso rápido, fácil y además con una sensación de básicamente casi de intimidad por parte de los sujetos que hacen esas demandas, pero por otra parte la posibilidad de incrementar los beneficios y de desarrollar pues ya grandes empresas detrás de la prostitución. Si durante un tiempo se pensó que había una parte fundamental que era relativamente artesanal en este tipo de sector, en este momento claramente no, en los últimos 10 años claramente no, cada vez menos. Cada vez hay más control por parte de organizaciones de medio y gran tamaño y las webs que hemos podido identificar y analizar a fondo pues nos han mostrado que realmente detrás hay una inteligencia criminal, si quieren, que está aprovechándose del vacío legal que existe en España. Bueno, más cosas. Evidentemente hemos podido constatar cómo hay una diversidad de situaciones, además activadas con la pornografía, con un vínculo entre el sistema prostitucional directo y la pornografía como, digamos, filmación de la prostitución y nuevo canal de acceso a la prostitución. Y, bueno, por tanto, una fuente de preocupación suplementaria respecto de las que ya teníamos anteriormente claramente identificadas por parte de todas las administraciones locales, autonómicas y estatal, y también por parte de las ONGs. ¿Qué se puede hacer con la ocultación desde, digamos, la responsabilidad local? La actividad está muy limitada porque la ocultación es muy intensa. La Guardia Civil y la Policía Nacional, que han colaborado en el estudio, nos lo decían, es prácticamente imposible entrar en domicilios que se consideran privados si no se sabe que se está cometiendo un delito claramente o si no hay una denuncia. Por lo tanto, es prácticamente imposible, ¿no? Pero además, en las webs, que es lo que está pasando ahora, la migración a un nivel de ocultación suplementario, las webs no tienen localización posible, no hay ningún sitio a donde mirar. Por lo tanto, no se sabe ni desde dónde se están desarrollando esos servicios, que básicamente son servicios de salida a hoteles, de salida a domicilios o a locales intermedios. Bueno, eso es importante tenerlo presente. Algunos datos que nos han parecido muy interesantes y que creo que podemos poner en común porque es posible que estén pasando en otros sitios. El origen, ya se ha dicho antes, el 90% de las personas en trata y en el conjunto del sistema prostitucional son personas extranjeras. Por la edad nos hemos encontrado con datos muy curiosos. Hemos encuestado, entrevistado a 239 personas, hemos analizado 515 anuncios sin duplicidades y hemos analizado también casi 65 webs y casi 1.300 mujeres en esas webs.
y básicamente la edad es muy variada, ya no son solo mujeres jóvenes hasta los 30 años, hay todo tipo de edades, de hecho un porcentaje muy apreciable son mujeres mayores de 40 años, en parte por mimetismo con lo que son demandas muy frecuentes en la pornografía. Y los mismos anuncios y las mismas webs están mimetizando lo que se observa desde hace años en la pornografía. Ofreciendo vídeos, ofreciendo imágenes claramente incitadoras que tienen una identidad de web y tienen una identidad pues muy claramente relacionada con la pornografía. Algunas cosas más que son importantes y que creo que son importantes hasta en el debate después sobre qué hacer, ¿no? Por encima del 75% de las mujeres declaran inquietud respecto de la presión para no usar preservativos, sobre prácticas de elevado riesgo, sobre las posibilidades de contagio, no solo en contexto COVID, sino en general, con infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, 3 de cada 4 mujeres claramente identifican una situación de inquietud muy repetida en todas las mujeres, ¿no? La misma, quiero decir, que cuando se les dejaba que explicaran cuáles eran esas inquietudes, básicamente todas coincidían en estas 4 o 5 de una manera bastante consistente. Y algunas cosas más, por ejemplo, la presencia muy clara de maltrato físico en torno a entre el 25 y 30% de las mujeres, pero si nos deteníamos en el maltrato emocional, ese porcentaje pasaba del 50%. Maltrato emocional de presión para determinado tipo de prácticas, de amenaza, de persecución, etcétera, que son muy constantes y además también muy repetidas en las diversas mujeres. En el patrón digamos, afectaciones, de enfermedades, de la situación de salud, pues es muy interesante ver que el elemento fundamental, el factor fundamental, muy concurrente con esta situación de persecución emocional, de maltrato emocional, es la situación de depresión. Utilizamos una prueba validada, una prueba de depresión corta, que está estandarizada, y en torno al 60% de las mujeres puntuaban con depresión muy probable o depresión establecida. Por lo tanto, la situación realmente es de vivir en un estado de inquietud y además de malestar psicológico, de malestar subjetivo muy intenso, como identifican las pruebas de depresión. Algunas cosas más creo que son muy interesantes. Si me permites, solo 2 para apuntarlas. Un estudio que hicimos sobre la explotación sexual en infancia y adolescencia. No nos entretuvimos especialmente en niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección a los menores, sino que nos dedicamos a buscar todos los episodios en los cuales las fuerzas de seguridad habían intervenido por pornografía infantil, por producción o distribución de pornografía infantil en el contexto de Baleares. Bueno, pues después de revisar todas las situaciones nos encontramos que entre 2015 y 2020 había 35 operaciones policiales con decenas y decenas de niños y niñas implicados, y muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, sin estar en el sistema de protección a la infancia y a los menores, porque estaban en explotación sexual, pero sus familias, muchas de ellas familias normalizadas, no estamos hablando ni de ricas, ni de pobres, ni clases medias, de todo tipo, sin darse cuenta, sus hijos y sus hijas se habían visto implicados en situaciones de explotación sexual. Ese deslizamiento sutil desde la pornografía, la distribución de imágenes sexualmente explícitas y la afirmación de porno ya muchísimo más duro, está entrando en las ciudades de una manera, como digo, muy sutil, pero muy presente, y cuando se analizan esas operaciones nos damos cuenta de que ha entrado en todas las casas, que no hay, digamos, prevención, casi no hay prevención posible, luego hablaremos seguro. El segundo estudio que quería también destacar, dentro del estudio de conjunto del Instituto Balear de la Mujer, de la DONA, sobre prostitución y explotación sexual, trata y explotación sexual, es sobre los prostituidores. Vale, intentamos estudiar los prostituidores, cómo podíamos hacerlo. Finalmente conseguimos, a través de foros
internacionales y nacionales, hablar en profundidad, hacer entrevistas en profundidad a 105 prostituidores. No son pocos, 105 prostituidores, de los cuales 55 eran turistas extranjeros, pero no de otras comunidades autónomas, sino de otros países. Vale, cuando empezamos a hablar con ellos, 3 o 4 notas características. No les importa nada lo que les pase a las mujeres, básicamente entienden que ahí hay un mercado y que ellos tienen una capacidad de compra y lo hacen. Ya les digo, no les importa en absoluto la situación de la mujer. Hay algunos mitos, claramente mitos justificadores interesados, claramente implicados, muy comunes. El mito de lo hace porque quiere, gana muchísimo dinero, a ella no le pasa nada, si no, no lo haría, este tipo de cuestiones. Yo soy un comprador más, que realmente son bastante sorprendentes. Y después un mecanismo que conocemos por los estudios experimentales hechos en pornografía, de los grandes consumidores de pornografía, que son constantes también en los prostituidores, que nosotros le llamamos la desconexión empática. La situación en la cual un sujeto con educación, con valores, supuestos, etcétera, sabe que está sometiendo a violencia a una persona, a una mujer, básicamente a una mujer, y le da igual. Le da igual porque tiene mecanismos de justificación que hacen que no tenga ni conexión empática cognitiva, es decir, no le importa nada, ni casi se preocupa por tener a un sujeto con deseos, intereses, preocupaciones, una vida, etcétera, ni desconexión empática. Por lo tanto, tampoco hay una conexión emocional afectiva con aquello que le está pasando a la persona que tienen delante. No les importa nada que haya una situación de trata o una situación claramente de esclavitud o una violencia que en algún momento la mujer le puede haber declarado o que no desea realizar determinadas prácticas porque su fuerza física y además, digamos, su contrato tácito parece que le permite hacer cualquier cosa, y ese sujeto con valores, con formación, etcétera, desconecta de la relación con la persona que tiene delante. Bueno, como primera intervención creo que lo puedo dejar aquí. Interesantísimo, Luis, también todos los temas que has ido apuntando. Realmente hay muchísimos temas que va a ser muy interesante profundizar, específicamente en el tema de la prostitución. Si os parece, entraremos un poco más tarde. Me gustaría preguntarle también a Elena, para dar un poco más también este marco más amplio, ¿no?, de la trata de personas, vinculado también a lo que comentabas, ¿no? Igual que en la prostitución existen estos procesos de deslocalización, ¿no?, y de ocultación, en otros tipos de trata entiendo que también, ¿no? Entonces nos encontramos en el ámbito de las defensorías locales, que también nos es muy difícil poder acceder a estas personas que están en estas situaciones, ¿no?, por este cerramiento, ¿no?, en estos hogares donde están esclavizadas como trabajadoras, por ejemplo, o en estos pisos donde cada vez más están encerradas y no pueden salir, ¿no? Entonces, le quisiera preguntar a Elena, ¿qué mecanismos crees que tenemos desde las defensorías locales para poder llegar a estas víctimas? Gracias, Eva. Me parece importante, porque seguro que Rocío y Beatriz en la mesa redonda anterior lo han hecho, pero creo que es muy importante para fijar conceptos entender que la trata de seres humanos es una vulneración de derechos humanos muy grave, reconocida en varios convenios internacionales, pero también es un delito. Para que exista un delito se tienen que poder encontrar a un autor y a una víctima. Para que exista trata tiene que haber una acción, un medio y un fin. La acción es la captación, el medio es el traslado, que no tiene por qué ser de un país a otro, pero hay que demostrar que la víctima ha sido trasladada de un lugar a otro con un fin, y el fin es cualquier tipo de explotación. Si no se consigue demostrar que existe esa acción, ese medio y ese fin, estaremos sin duda ante delitos muy graves, pero no podemos hablar de trata. Yo creo que eso es muy importante para centrar el debate. Y en segundo lugar, estamos hablando de un delito en el que el género tiene sin duda una importancia muy relevante. La mayoría de las víctimas que se detectan en el mundo y desde luego en Europa
y desde luego en España, son mujeres y niñas. La mayoría de las víctimas detectadas. Aquí hay un debate desde el punto de vista internacional muy grande sobre si efectivamente esa sobredetección de las mujeres y las niñas tiene que ver con ese foco que en la mayoría de los países europeos se pone hacia uno de los tipos de trata que, como estamos viendo, es la trata con fines de explotación sexual, que es una forma de trata evidentemente importantísima y que hay que perseguir. Pero insisto en lo importante que a mí me parece no centrar el debate solo en eso, porque al centrarlo solo en eso se nos van a pasar por nuestros ojos desde las ciudades, desde los pueblos pequeños, muchas otras víctimas de trata. Por ejemplo, un fenómeno que quizá creo que puede sorprender a personas que nos estén escuchando, que no estén familiarizadas con la trata. En muchas ciudades y pueblos de España hay grupos de personas del este, normalmente de países del este de Europa, que conocéis bien todos, pasan temporadas y van cambiando de un pueblo a otro. En esas familias suele haber niños y niñas que normalmente van con sus padres o con adultos con los que tienen relación, que son obligadas a cometer pequeños delitos, carteristas, en el metro, en la playa. Bueno, pues ese tipo de trata, que es una trata con fines de explotación laboral para cometer pequeños delitos, pasa absolutamente desapercibida. Es más, cuando hay una intervención por parte de la policía local, en primer lugar, suele ser muy común que si son menores de edad y no acaban a disposición judicial para ser ingresados en un centro de reforma, en un centro de justicia juvenil, es muy normal que por parte de los servicios municipales, de la policía local, pues con la mejor intención del mundo, se llame a sus padres, que son los que se les pide que vengan a recogerlo. Bueno, pues esos padres, está ya muy demostrado desde el punto de vista policial, son muchas veces los explotadores. Si nosotros no tenemos las gafas correctas porque no entendemos lo que es el fenómeno de trata, pues con la mejor intención desde lo local podemos estar devolviendo a un niño o una niña a manos de sus explotadores. El otro ejemplo, que lo intenté poner al principio, son pues estas jornadas eternas de mujeres en situación irregular que llegan a nuestros pueblos, a nuestras ciudades y directamente se ponen a trabajar con algún vecino o vecina del pueblo. Al estar en situación irregular, están indocumentadas, no pueden ni siquiera acceder a las autorizaciones de residencia por arraigo por las inmensas dificultades que se ponen en algunos ayuntamientos, afortunadamente no en todos, pero creo que ahí tenemos que estar muy pendientes, para empadronarse. Si no te puedes empadronar, en el lugar donde vives no existes. Si además tienes un miedo atroz a que Policía Nacional pueda detectar tu situación de irregularidad documental, imaginaros la herramienta tan poderosa que acaba teniendo ese empleador, o si queréis decirlo de algún modo, ese tratante, ese explotador, sobre esa mujer. Esa mujer puede pasar años en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, absolutamente invisible. Y cuando ella intenta acceder a la regularidad documental a través de los procesos de arraigo, lo primero que le van a preguntar es cuánto tiempo llevo usted viviendo aquí, y ella no va a poder demostrarlo por las inmensas dificultades que ha tenido para empadronarse. Esas dificultades vienen de su situación de irregularidad documental, que en muchos casos no tienen pasaportes y por tanto no existen desde un punto de vista legal, pero también tienen mucho que ver con las dificultades que se ponen por parte de algunos ayuntamientos para empadronar en viviendas que no son propias. Si el empleador la tiene contratada de manera irregular, pues lógicamente en la inmensa mayoría de los casos no va a permitir que esa mujer se empadrone en su vivienda, porque sería como darle una prueba de que está trabajando de manera irregular. Y eso hace que se creen, bueno, pues, una red de favores, algunas veces con buena voluntad y otras veces pues se acaban comprando empadronamientos en algunos otros pisos. Todo eso, que en principio puede parecer absolutamente ajeno a la trata, yo creo que desde lo local hay que tenerlo muy presente para que no pasen por encima de nosotros, por delante de nosotros, perdón, de nuestros ojos, estos tipos de explotación. El derecho a la identidad como derecho a tener derechos. Eso, que se repite sin cesar en la Convención de Derechos del Niño, acaba siendo, desgraciadamente, un imposible para los hijos y las hijas de estas mujeres. Muchos de estos niños y niñas que vienen con estas mujeres
llegan a España en la misma situación de irregularidad documental que sus madres, pero por ejemplo las especialmente vulnerables, que son las mujeres subsaharianas que llegan a España embarazadas o con bebés muy pequeños en brazos, cuando ellas llegan a las costas, normalmente costas andaluzas, Ceuta, Melilla y ahora, como sabéis, desgraciadamente triste por las noticias en Canarias, pues estas mujeres, ellas son visibilizadas desde el punto de vista policial porque se les toma la huella y la fotografía para incluirla en una base de datos europea, precisamente porque han infringido la ley de extranjería, pero sus hijos y sus hijas, que muchos de ellos y de ellas han nacido en el tránsito, pasan invisibles. No se les sanciona porque son menores de edad por haber infringido la ley de extranjería y se las deja pasar. Estas mujeres acaban en cualquier gran ciudad o ciudad media de cualquier lugar del territorio nacional. Sus madres pueden acabar sometidas a cualquier tipo de explotación, sin duda la sexual es una de ellas, laboral también, como he dicho, matrimonios forzados, obligación de ejercicio de la mendicidad, y acaban siendo visibles en nuestras ciudades desde un punto de vista policial. Efectivamente, la policía las va a acabar detectando porque están ejerciendo cualquier tipo de actividad irregular o alegal de las que estoy comentando. Pero ¿qué pasa con esos niños y esas niñas? Esos niños y esas niñas no existen. Si no hay una detección proactiva por parte de los servicios sociales comunitarios de esos niños y niñas que están en nuestros pueblos, va a ser muy difícil prevenir que ellos también caigan en esa situación de explotación en la que pueden estar sus madres. ¿Eso qué tiene que ver lo local en eso? Pues vuelvo al mismo ejemplo. Si no te puedes empadronar, hay en muchos ayuntamientos en los que no puedes acceder a la escolaridad. No puede ser escolarizado porque no existe. Y estos niños y estas niñas no tienen ni siquiera la orden de devolución que tienen sus madres en la mano porque han nacido durante el camino. Las tarjetas sanitarias. Todo eso hace que haya un número indeterminado. Desde el año 2014 es cuando se empezó a contar esta situación en los informes de Fiscalía, de Policía, y el Defensor del Pueblo da cuenta de ello desde el año 2014, pero son un grupo que a mí me parece especialmente vulnerable y creo que es un buen ejemplo para comprender cómo hay veces en los que solamente miramos y creemos ver a un tipo determinado de víctima, que es respecto de la que nos sentimos preparados para actuar. Y sin embargo hay muchas otras en las que efectivamente desde un punto de vista penal no podremos verificar que se ha producido la captación, el traslado y el fin de la explotación, pero hay tales indicadores de riesgo respecto a ello que si no se produce una actuación proactiva por parte de lo local va a ser muy difícil ni siquiera visibilizarlo. Además se produce en este grupo de mujeres y sus hijos un constante movimiento, no solo dentro de territorio nacional, sino hacia otros países de Europa. Las mujeres subsaharianas que llegan ahora, llevan varios años llegando a las costas españolas, son sobre todo francófonas y en muchos casos acaban en Francia. Acaban en Francia siendo, insisto, explotadas sexualmente o trabajo o ejercicio de la mendicidad, y ellas vuelven a ser detectadas otra vez por los servicios policiales de las ciudades francesas, pero sus hijos y sus hijas no. Ese ejemplo para mí da mucho la idea de que quizá nuestra legislación no está preparada para proteger a los que aún no han sido efectivamente explotados y explotadas. Y creo que con estas dos o estas tres herramientas que lo local tiene, que es el empadronamiento, la comprobación desde los servicios sociales de la escolarización efectiva de todos los niños que haya en el término municipal y, por supuesto, la verificación de todo lo que tiene que ver con lo sanitario, vacunas, pediatría. Yo creo que ahí se requiere efectivamente una proactividad desde lo local, porque parece obvio que si estas mujeres están ocultas por todo lo que hemos comentado antes, depende del tipo de explotación de la que sean víctimas, pues podemos pensar que va a ser difícil que sea la propia mujer la que se acerque a lo local a pedir ayuda. Sin embargo, sí se va a acercar a los servicios sociales municipales para escolarizar a su hijo, para la tarjeta sanitaria o, insisto, esto que en principio soy tan pesada, pero para mí es una herramienta básica, que es el empadronamiento.
sí va a pedir ser empadronada. Y ahí es fundamental cómo los servicios municipales que la reciban, cómo van a recibir a esa petición de una mujer con un niño extranjera en situación irregular que pide ser empadronada. Yo creo que si ahí hubiese protocolos de alerta hacia esos indicadores, podría ser algo que desde lo local se pudiera dar un giro a la visibilización de estas situaciones en las ciudades. Porque es muy interesante ver cómo en los ayuntamientos en los que más problemas hay para empadronar a la población en situación irregular es donde normalmente luego aparecen más casos de explotación. Y en aquellas ciudades y en aquellos pueblos donde el consistorio tiene una política proactiva en la que se comprende que la situación de irregularidad documental no debe negar el acceso a servicios básicos, se acaban detectando situaciones de explotación que en otro caso hubieran sido imposibles. Muy interesante, Elena. De hecho, nosotros también desde el Fórum de Síndics y Síndicas de Cataluña, como bien sabes, hicimos un trabajo el año pasado focalizado en el padrón, porque también entendíamos que era la puerta de entrada a muchos derechos de ciudadanía que si no se ejercía correctamente, ¿no?, en nuestros municipios dejaba de lado a muchas personas que no tenían acceso a los derechos básicos, ¿no?, sanidad, educación, etcétera, ¿no?, que es un poco lo que comentabas. Creo que es muy interesante también este protocolo de detección a través del padrón o incluso de forma coordinada con los diferentes servicios municipales para poder detectar estas víctimas de trata, y esto sí que sería un trabajo muy interesante para realizar desde las defensorías del pueblo locales, ¿no?, porque no sé hasta qué punto en todas las ciudades existe este grado de coordinación entre los diferentes servicios que pueden detectar, ¿no?, a estas personas que son tratadas. Y también muy interesante el punto de determinar un poco qué colectivos, ¿no?, están sufriendo esta situación. Como por ejemplo lo que comentabas de los niños, ¿no?, que son explotados por sus propios padres para ejercer la mendicidad o pequeños hurtos, etcétera, ¿no? Creo que aquí hay mucho campo para recorrer también a nivel de las defensorías locales. Le quería preguntar a Luis también, desde el punto de vista de un fenómeno, hablando de nuevo de trata de personas con fines de explotación sexual y en concreto todo el tema más aterrizado al estudio que ha realizado las Islas Baleares, ¿cómo habéis podido llegar hasta esta realidad que es tan oculta, ¿no?, y tan invisible en vuestro trabajo? Bueno, en Baleares hay unas características especiales, que son que desde hace casi 20 años tenemos redes de trabajo, trabajamos en red todas las organizaciones que estamos implicadas, tanto de la Administración como organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil, mantenemos una conexión y un nivel de trabajo conjunto muy intenso. Y eso ha permitido acceder a personas en situación de prostitución, como era posiblemente impensable. Al principio teníamos dudas, pero gracias a esa red se ha podido conseguir llegar en todo el territorio de las Islas Baleares y de una manera bastante representativa. Se está quedando, y yo insisto en esto, se está quedando fuera, se va a quedar cada vez fuera un volumen más importante de personas a las que acceder, porque ni ellas van a poder pedir ayuda, ni pasar por delante de una organización para pedir ayuda, ni vamos a saber ni dónde están, es decir, ni la policía, ni la Guardia Civil, ni nadie va a poder observar. Y es el paso que se está produciendo, la deslocalización en el segundo nivel, ese paso que se está produciendo a selección por catálogo. Si me permites, hay en el tema que estabais planteando antes, hay 4 niveles. Los americanos en Estados Unidos hablan de las 4 Ps, el modelo de las 4 Ps, prevención, protección, persecución y después el partnership, el acompañamiento, la posibilidad de escucha y la posibilidad de poner espacios de ayuda, ¿no? Yo creo que en el nivel local las 4 Ps se pueden ofrecer con niveles diferentes, ¿no? Pero sería muy importante intensificar las posibilidades de que antes de que se produzca y se complete este proceso de deslocalización y ocultación mucho más intenso, se pueda llegar a tener una intensidad protectora
y preventiva mucho mayor que la que tenemos ahora. Hablabais del padrón, es increíble que todavía haya ciudades y municipios que no tengan claro que es fundamental desarrollar el empadronamiento inmediatamente que se solicite, pero no olvidemos que el elemento fundamental es que los procesos de regularización en España todavía son muy dilatados, es muy difícil completarlos y bueno, eso tiene una dificultad que se añade a todas las otras. Eso debe cambiar a nivel legal en ámbito estatal y en los ámbitos autonómicos para conseguir que la acción a nivel local sea mucho más efectiva. Sí, totalmente de acuerdo. Hay mucha faena que hacer también en el ámbito local, que tiene afectación local, lo que comentábamos al principio, que al final parece que sean temas muy alejados, pero son personas que están viviendo en nuestras ciudades, ¿no? Y luego le quería preguntar a Elena también, referido al padrón, porque cuando estuvimos haciendo este trabajo a través del fórum de síndics y síndicas sobre el empadronamiento en las ciudades y cómo funcionaba, llegamos a dos, no sé cómo decir, pozos sin fondo, ¿no? Por un lado, bueno, resolvimos que igual las personas que no pueden ser empadronadas en la casa donde realmente viven porque no tienen la autorización de la persona, siguiendo el ejemplo que ponías antes, que les está explotando laboralmente, estas personas sí que los ayuntamientos las pueden empadronar de oficio en algún equipamiento municipal o en alguna casa municipal, ¿no? Y considerarlas, entre comillas, personas sin techo. Pero nos encontramos que las personas que ahora mismo no tienen papeles, no tienen ningún documento que las pueda identificar, no pueden acceder a este padrón. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado nos encontramos también con otro pozo sin fondo, que es el de las mujeres que están siendo explotadas sexualmente en pisos cerrados, que sufren, ¿no? esta itineración periódica, ¿no? Cada X tiempo las cambian de ciudad, que ni pueden ni llegan a integrarse o a conocer el municipio donde están, ni a conocer las herramientas que tienen, ni mucho menos a poder acceder a este padrón, ¿no? Y este colectivo también nos queda muy lejos, ¿no? A los defensores locales. Entonces, no sé si desde la Oficina del Defensor del Pueblo tenéis alguna idea de cómo podríamos llegar a estas personas. Sí, mira, para hacer el informe sobre la trata de seres humanos en España, víctimas invisibles, una de las que colaboramos con muchas administraciones, pero también con entidades de la sociedad civil que trabajan con en este caso, mujeres víctimas de explotación sexual, trata con fines de explotación sexual. Recuerdo el papel tan fantástico que hace una entidad como Médicos del Mundo. En Almería, uno de los trabajos de campo que hicimos para el informe fue acompañarla 2 días en el trabajo que ellos hacen allí, y precisamente hablaba con ellos de esto que tú estás diciendo ahora, cómo una actuación proactiva desde lo local podría hacer que la invisibilidad de estas mujeres, que en este caso concreto te hablo de mujeres que visitamos que estaban en clubes y en naves en mitad de los invernaderos que sabéis que hay en Almería, siendo explotadas sexualmente. Me decían desde Médicos del Mundo que para ellos una clave fundamental para sacarlas de su invisibilidad sin que ellas tuvieran miedo y sin que sus explotadores se lo impidiesen es el acceso a los servicios sanitarios. Todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva y con las pruebas de tuberculosis en ese caso y también por supuesto de VIH. De ese modo era una manera de acercarse a la sanidad y ahí la Junta de Andalucía hizo un trabajo muy interesante, que sabéis que en Andalucía la comunidad autónoma nunca negó la tarjeta sanitaria a las personas que se encontraban en situación irregular y a través de Médicos del Mundo se facilitaba ese acceso a los servicios sanitarios, que muchas veces era directamente tomar la prueba de la tuberculosis allí mismo, en el club o en la nave, y era Médicos del Mundo quien facilitaba con acuerdos que había con los servicios sanitarios de proximidad para que el resultado de esas pruebas se volviese a llevar a esas mujeres. Y ahí comentábamos con ellos cómo esa visibilidad a través de la tarjeta sanitaria podría ser el modo de vincularlas con lo local, de vincularlas con el pueblo en cuyo término municipal están. Acaban saliendo, bueno, pues algunas de ellas una tarde cada 15 días o una tarde al mes. Si no tienen vínculo alguno con lo local, si no hay ningún sitio donde puedan ir a cargar el teléfono, al wifi, hay muchas maneras de llegar a lo local, no directamente al empadronamiento en un inicio, pero sí, por ejemplo,
a un centro sociocultural, que ellas sepan que pueden acceder ahí. Si para acceder a ese tipo de servicios lo primero que se hace desde lo local es pedirles documentación, si está empadronada o no, esa es una práctica que está dificultando la visibilización de estas mujeres. O sea que yo sí creo que a través de lo sanitario, de la incorporación a programas, que me consta que hay en muchísimas ciudades españolas desde lo local, muy centrado en la salud, es una forma de enganchar a estas mujeres con el municipio en el que la práctica viven. Y respecto a la primera pregunta que me hacía de cómo hacer con los indocumentados, pues yo es que difiero, y sé que aquí discutiría desde lo jurídico mucho tiempo con los secretarios de los ayuntamientos, pero el padrón, y el Supremo lo ha repetido hasta la saciedad, y el Consejo Nacional de Empadronamiento, el padrón no es más que el reflejo de la realidad. Quien vive en un lugar ha de ser empadronado. Y por tanto, cualquier obstáculo administrativo que impida el ejercicio de esa realidad ha de ser removido el obstáculo, no que la persona tenga papeles, que es un deseo de todos, para empezar. Pero el hecho cierto es que hay cientos de miles de personas en España que no tienen documentación, pero que viven y trabajan en los pueblos y en las ciudades. Por tanto, es absolutamente absurdo y contrario al espíritu de la ley decir que esas personas no pueden tener acceso al padrón, porque si no lo pueden tener habrá que crear un procedimiento alternativo para que accedan. Hay un ejemplo muy bueno que desde el Defensor del Pueblo lo hemos resaltado como buena práctica. En el Ayuntamiento de Montilla, de Córdoba, hay un centro de mujeres subsaharianas que acceden de manera irregular a las costas acompañadas de bebés. Está dentro del programa de acogida humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y ahí ha habido una experiencia interesantísima en el que se ha unido lo local, lo autonómico, la sociedad civil y Administración General del Estado a través del ministerio que os digo, por el que se están empadronando a mujeres indocumentadas en situación irregular y a sus hijos e hijas. Esa puerta de entrada al padrón, ¿cómo se ha hecho? Estas mujeres existen desde el mismo momento que llegan a España, puesto que el Ministerio del Interior ha dicho que existen, tan lo ha dicho que ha recogido su huella y su fotografía. Y dentro de un programa nacional de acogida humanitaria, estas mujeres que ya tienen un número de identificación de extranjero, eso es importantísimo, ese NIE de ningún modo puede ser no reconocido por los ayuntamientos. Eso, a juicio del Defensor del Pueblo, es absolutamente ilegal. Una persona con un NIE, un ayuntamiento no puede decir que no existe. Tan existe que es que todos sus datos están ya no solo en una base de datos policial nacional, está en una base de datos europea. Otra cosa sea cómo hacen los ayuntamientos para tener acceso a esos datos. Eso es otro tema, pero lo que no pueden decir es que esas personas no existen. Luego ya tenemos el primer punto, persona que existe y está en tu municipio y tiene un NIE, un número de identificación de extranjero. Lo siguiente que te va a decir el secretario del ayuntamiento, con toda razón, es que él necesita tener una fotografía para saber si esa señora es la misma que tiene el NIE. Y efectivamente, ahí, os insisto, hay otra dificultad añadida, pero dificultad añadida que en el caso de Montilla, de este ayuntamiento de Córdoba, se ha salvado. ¿Y por qué se ha salvado? Porque desde el ayuntamiento se ha entendido que la situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentra esa mujer y sus hijos ha de ser atajada desde algún punto de vista por los servicios sociales del ayuntamiento. Se inician entrevistas con esa mujer y sus hijos para detectar esos indicadores que desde luego son de riesgo. En algunos casos son de desamparo, pero en la mayoría de los casos son de riesgo. Ese niño se escolariza en el término municipal, tiene su tarjeta sanitaria, y ese empadronamiento hace que esa mujer y su hijo sean visibles. Y en el caso de los niños es la herramienta más eficaz que hay para su protección. Ciertamente esto mejoraría y mucho si la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, hubiese aceptado una recomendación que hizo el Defensor del Pueblo hace ya 2 años, que no lo ha hecho, que es la directiva que fue conocida, si recordáis, para los que no seáis juristas, se llamaba o sonará la Directiva de la Vergüenza,
que es la Directiva de Retorno, que es una directiva de la Unión Europea, que tiene muchas partes que no nos gustan a algunos, que son alargar el tiempo de internamiento, hacer más efectivas las expulsiones, pero esa directiva tiene también otro artículo que no se aplica y que es muy interesante para estas personas invisibles. Hay un artículo de la directiva que dice que los Estados tienen la obligación de documentar la imposibilidad de ejecutar una orden de retorno. Es decir, que si usted, Estado, le ha notificado una resolución de devolución, que es lo que se le da a estas mujeres, y usted, por motivos X, que no voy a entrar ahora, si luego me queréis preguntar, os lo comento, pero por no aburrir desde lo jurídico, hay miles de motivos. En resumen, esa persona tiene una resolución que dice que no debería estar en España, pero está. Pues bien, esa directiva dice que España está obligada a documentar esa imposibilidad en una resolución. Eso no se hace. Si eso se hiciera, efectivamente, desde las entidades locales tendrían el papel en el que agarrarse. Seguiríamos teniendo, en mi opinión, el mismo problema para el que no quiera hacerlo, para el ayuntamiento que no quiera hacerlo, que es la dichosa foto. La irregularidad es invisibilidad. Es obvio que ningún Estado de Europa quiere hacer visible su incompetencia. Y estas personas en situación irregular, con acuerdos de devolución o de expulsión no ejecutados, son la evidencia de la incompetencia. Y es por eso, por lo que va a ser muy difícil conseguir una foto y un papelito en el que diga que esta señora que está en España no debería estarlo. Pero a mi juicio es un juego diabólico y desde luego nada incompatible absolutamente con un enfoque de derechos humanos, que un ayuntamiento se base en eso para decir que es imposible. Pues igual de imposible que era, si recordáis, empadronar a personas sin hogar que decían que su domicilio era un coche, y como bien sabéis, el Tribunal Supremo obliga a empadronar a una persona que viva en un domicilio en un coche, porque para esa persona su domicilio es el vehículo. Entonces, yo creo que aunque parezca algo técnico y alejado de la realidad, para mí, si los ayuntamientos se implicaran de verdad en hacer efectiva la residencia de sus vecinos y de sus vecinos, sería una herramienta potentísima desde el punto de vista del enfoque de derechos y de protección de las víctimas. Muy interesante, Elena, sí, sí. Cogiendo un poco también al hilo de lo que comentabas, ¿no? Estos niños y niñas invisibilizados, recuperando también un poco el tema de este seminario que es la trata de personas y la prostitución. Luis, comentabas antes que habéis hecho una parte del estudio tenía que ver con niños y niñas que estaban siendo explotados sexualmente. ¿Podríamos decir que estos niños que entran en el país de forma invisibilizada, ¿no? Como comentaba Elena antes, pueden ser víctimas de esta explotación sexual? Porque antes comentabas que pueden ser niños incluso nacionales, ¿no? que por determinadas circunstancias acaban siendo explotados, ¿no? ¿Podrías profundizar un poco en todo este tema, un poco los perfiles y cuáles son los mecanismos, ¿no? para llegar aquí? Por lo que sabemos, hay un activador principal que son las tecnologías de pantalla. Entonces, básicamente, el procedimiento de captación es a través de alguna de las aplicaciones habituales para subir imágenes sexualmente explícitas. En este momento están colaborando en este proceso pues, desde Instagram hasta TikTok y un montón de otras aplicaciones. Pero junto con eso, hay los productores, digamos, directamente ilegales. Esas son las organizaciones a las que nosotros intentábamos identificar y efectivamente los principales chicos y chicas, niños y niñas que estaban implicados son menores en situaciones más vulnerables. Necesariamente tiene que haber una cierta vulnerabilidad también en la personalidad o en la disponibilidad del chaval para entrar en estas situaciones y ahí juega un papel yo qué sé, las dificultades de la familia o la falta de seguimiento en el contexto educativo o la dificultad para enterarse en el contexto educativo de lo que está pasando. Por lo tanto,
digamos, una de las conclusiones del estudio, y ahora se está trabajando en eso, es desarrollar una herramienta para detectar muchísimo más rápidamente la explotación sexual en la infancia y la adolescencia. Antes hablabais de la importancia de los servicios de salud, pero, por ejemplo, con chicos y chicas que finalmente se consigue hablar con ellos y ya se ha identificado la situación de explotación sexual, recuerdan y explican cómo han pasado por delante de sanitarios y de servicios de salud, también de servicios sociales en ocasiones, y han estado en el sistema educativo y no se ha identificado la situación de explotación sexual en la que se encontraban. Buena parte de estos niños y niñas, claro que son extranjeros, porque están en una situación de vulnerabilidad ampliada, si queréis. Pero el deslizamiento hacia estas situaciones de explotación, tanto en menores como en adultos, tiene que ver con las situaciones de pobreza, de vulnerabilidad amplificada, que ahora se van a producir o ya se están produciendo conectadas con el COVID. Estudios anteriores que hemos podido hacer sobre la situación de crisis en el 2008, 9, 10, 11, 12, nos dimos cuenta que aumentaba la oferta de personas en situaciones de prostitución de cualquier edad. Por ejemplo, personas mayores que antes no teníamos identificada, y tenemos un registro desde prácticamente 2004-2005 de revisión de los anuncios de prostitución, y entraban personas que a priori no tenían por qué estar, o no sabías por qué vía de vulnerabilidad habían entrado. Bien, básicamente por situaciones de pobreza y situaciones de dificultad. Tanto menores como adultos en este momento están en un riesgo amplificado por las situaciones que la crisis conlleva, ¿no? Y insisto, en sistemas de servicios sociales, educación y el sistema sanitario muchas veces no tienen la capacidad de identificar la situación de la persona que está delante. No les saben hacer las preguntas adecuadas, o no saben escuchar los indicadores que probablemente están dándose a entender en esa visita que se está haciendo, ¿no? Y necesitamos probablemente desarrollar esas herramientas, validarlas claramente y llegar a acuerdos mucho más consistentes. Vamos a pensar si el registro unificado de maltrato infantil es eficiente para identificar la explotación sexual. Bueno, pues no lo ha sido, porque no ha tenido detectores claros que diferencien abuso sexual de explotación sexual, y todavía estamos en ese debate. Por lo tanto, hay cosas que hacer en relación a la detección, la formación de ese personal, que tiene que ser el que pone los ojos y escucha con una atención especial, y después los dispositivos de ayuda que hay detrás, ¿no? No me gustaría terminar, porque también hay bastantes preguntas por parte de los asistentes, pero me gustaría hablar de dos temas que igual son más del ámbito de Luis, que uno sería la relación de la pornografía, ¿no?, con la explotación sexual, que antes lo has apuntado un poco, y por otro lado todo el tema también del perfil del prostituidor, que también lo has apuntado antes, ¿eh? En el estudio que habéis hecho en las Baleares habían bastantes personas, ¿no?, que eran turistas sexuales de alguna manera, pero con los datos que daban en la primera parte, ¿no?, nuestros vecinos pueden ser prostituidores, ¿no? Un poco si pudieras apuntar brevemente estos dos temas. Yo creo que deberíamos hablar mucho más de los activadores, digamos, de estas situaciones de esclavitud, que son claramente nuestros conciudadanos, digamos, por llamarles de alguna manera. Si en Baleares hay 90.000 prostituidores habituales que están presionando y haciendo demandas en el sistema prostitucional, pues en cualquier ciudad media o de gran tamaño, pues habrá la proporción que más o menos representan 90.000 de 1 millón de habitantes, ¿no? Vale, eso por un lado. Habría que pensar en ellos. Y hay que pensar en los cambios culturales que se deben producir para que no se produzca explotación laboral, pero tampoco se produzca, y sobre todo no se produzca, explotación sexual. Ahí claramente hay un reto de país fundamental, que los países nórdicos han avanzado muchísimo y que podríamos observar que han estado haciendo, que les ha dado mejor resultado, digamos.
es la educación afectivo-sexual desde edades, pues desde el inicio de la escolarización probablemente, pero no solo de niños y niñas y adolescentes, sino también de los padres, y educación afectivo-sexual a todas las edades, digamos, a lo largo de la vida. Eso permitiría que cambiara esa desconexión empática que decíamos antes, que se sepa que estás ante una persona que está en una situación de trata, que está en una situación de esclavitud, y sin embargo presiones para hacer unas demandas que has aprendido, o que es la pornografía la que te está induciendo a que las desarrolles. La pornografía se ha convertido en el motor principal de la prostitución, y además de la prostitución en situaciones, digamos, más duras, que cada vez es más grande el porcentaje. ¿Por qué? Porque la pornografía está familiarizando a muchas personas, a muchos hombres, con prácticas de elevado riesgo, prácticas que no pueden consensuar con sus parejas y que por lo tanto las piden en situación de prostitución, y además en situaciones de prostitución forzada extrema. Toda la prostitución lo es en cierta manera, o lo es claramente, pero para las prácticas que están solicitando debe ser gente que tenga dificultades extremas para poder desarrollarlas. Bueno, pues eso proviene, la deseducación o la educación en la demanda de esas prácticas proviene de la pornografía claramente. Os decía que se observa en los anuncios de prostitución y también en las webs que ofrecen prostitución en catálogo, un mimetismo con la pornografía cada vez más claro, tanto en los vídeos como en las imágenes que se ofrecen, como en el tipo de prácticas que se desarrollan. Los catálogos son muy similares a los catálogos de las grandes compañías de distribución de pornografía. Por lo tanto, ahí hay una conexión sistémica que hace que el sistema prostitucional haya aumentado con un colaborador estructural, que en este momento es la pornografía. Lo peor de esto es que si hace 5 o 6 años para observar pornografía infantil había que ir a la deep web, a la internet más oculta, y eso era así, en este momento se está observando distribución de pornografía infantil pues en abierto, literalmente en abierto. Por lo tanto, digamos que la pornografía le ha perdido el miedo al contexto legal en el que se mueve, y está, aunque la pornografía infantil está perseguida en el Código Penal y la policía y la Guardia Civil la están persiguiendo muy bien, bueno, pues existe y está muy presente, porque hay veces que la distribución se hace desde fuera del país, y la producción, aunque se haga en España o en países cercanos, no, es muy difícil perseguirla. Por lo tanto, la pornografía como principal activador de la demanda y de la nueva demanda en prostitución, pero también como agravante de lo que se está ofreciendo y de la presión a la que están sometidas las mujeres en prostitución cada día más, y extendiéndolo, como dicen algunas compañeras investigadoras del tema, pornificando el conjunto de las relaciones interpersonales que tenemos todos en todas nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque se están, digamos, tomando como normales prácticas de elevado riesgo que en un contexto, digamos, consensual no se desarrollarían nunca ni se habrían planteado. Por ejemplo, la presencia de asfixia, escupir a tu pareja, o otras prácticas en las que, de violencia abierta, en las que, bueno, antes ni se pensaba, por no entrar en otros temas un poquito más complicados, ¿no? La pornografía es un problema que tiene vínculos con la trata. Además, porque sabéis que en el país en el que son un poco más transparentes estas compañías, que es Estados Unidos, se han ganado juicios. En enero se le ganó un juicio a una gran compañía de distribución de pornografía porque las mujeres estaban filmadas directamente en trata. No se les pagaba, nunca se les había pagado, se les había forzado determinadas prácticas, y estaban en distribución, y siguen en distribución, las imágenes de estas mujeres en Internet en todo el mundo. Bueno, por fin se les ganó, pero es muy difícil ponerle un pleito a una compañía que tiene defensa jurídica muy poderosa, ¿no? En España, por ejemplo, todavía no hay juicios que presenten estas situaciones, pero sabemos que existen perfectamente.
Muchas gracias, Luis. Muy interesantes también todos los temas que has apuntado. Me gustaría dar paso a algunas preguntas que nos han hecho llegar los asistentes, ya que tenemos unos 20 minutos más o menos para terminar. La defensora del pueblo de Tarrasa, la síndica de Greuges de Tarrasa, Beta Marqués, pregunta qué puede hacer ella, ¿no?, cuando los alumnos, ella da clases, ¿no?, en institutos, le explican que su familia está pactando matrimonios, ¿no? ¿Cómo los puede ayudar o cómo los puede acompañar? ¿Los puede denunciar en estos casos? ¿Qué puede hacer? Igual, Elena, si puedes contestar. Bueno, hay una respuesta evidente que es que cualquier adulto, cualquier persona tiene la obligación, si trabaja con menores de edad, de denunciar cualquier delito. Eso es así, no hay otra opción, o sea que ante cualquier delito denunciar, y efectivamente el matrimonio forzado pues no se puede consentir en ninguna sociedad, y desde luego en la nuestra además es delito, o sea que la respuesta jurídica es denunciar. Si me permite, bueno, pues una reflexión un poco más allá, ¿no? El reto de las personas que trabajan en la enseñanza, ¿no?, el reto de enseñar en un contexto tan distinto como el que probablemente era hace 30 o 40 años, el que culturalmente las personas a las que se daba clase pues provenían de ámbitos culturales más homogéneos, y por tanto era más fácil transmitir valores que coincidían con los que en teoría se les estaban enseñando también en sus casas. Ahora yo creo que el reto de la escuela básico, y cómo llegar poniendo a la víctima en el centro, a proteger además de denunciar. Obviamente el mensaje de la denuncia es evidente, pero creo que también hay que ser muy conscientes de los mecanismos de protección o de no protección que tiene nuestro sistema respecto a estos niños y a estas niñas, en este caso. ¿Qué hacer después de la denuncia? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Y cuáles son las alternativas cuando la chica tiene ya 18 años? ¿Qué sistemas, qué recursos residenciales específicos de acompañamiento, de protección de testigos, por supuesto, tiene esta chica que se decide a contarle esto a una profesora? Yo creo que el reto, por supuesto, es concienciar para denunciar, pero también ser muy consciente de las inmensas lagunas que tiene todavía nuestro sistema para proteger de manera eficaz a la chica que es tan valiente como para decidir dar el paso y denunciar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso aún que faltan herramientas, ¿no?, para poder hacer todo este acompañamiento, aunque haya bastante jurisprudencia, ¿no?, al respecto, pero aún nos faltan herramientas prácticas, digamos, para poder acompañar, ¿no?, toda esta realidad. Laia Centellas, desde las Illes, pregunta, bueno, comenta que no acaba de estar de acuerdo con el término prostitución infantil ni pornografía infantil. Según ella, si se trata de una persona menor de edad, tendríamos que hablar de violación, y os pide un poco vuestra opinión. Luis, si quieres responder. Sí, por supuesto, yo no he hablado de prostitución infantil, creo que no se debe hablar de prostitución infantil, hay explotación sexual en la infancia y adolescencia, de eso hablamos. Y si he hablado de pornografía infantil es porque el Código Penal persigue la pornografía infantil, entre comillas, es decir, la denomina así, pero es filmación de explotación sexual en infancia y adolescencia. Claramente debe mantenerse en esos términos. Muchas gracias. Por otro lado, también nos dicen que el empadronamiento no es ajeno a la trata y que desde la Administración deberían facilitar el empadronamiento de las personas que están en una situación, por lo menos, que hay indicios de que hayan sufrido trata, ¿no? Y bueno, nos emplazan a que no cerremos los ojos ante esta realidad y que continuemos trabajando en el tema del padrón para poderlas proteger. También otra pregunta está dirigida directamente a Luis. En el estudio que habéis hecho incluye 237 encuestas a las personas en situación de prostitución. Se incluyen aspectos sanitarios, además de los aspectos psicológicos, y preguntan qué problemas de salud física tenían y cómo se cubrían estas necesidades. Sí, efectivamente, hay todo un capítulo, todo un estudio sobre la situación de salud. Antes solo he hecho una pincelada de las situaciones de depresión que, digamos, por volumen y por
por ser una situación que se evaluaba con un instrumento específico para poder captarla, la podemos acreditar bastante bien. Pero efectivamente había y hay un porcentaje de 239 encuestas, bueno, pues en torno a un 30% de estas personas eran consumidoras habituales de fármacos fuera de, digamos, de lo que sería para hacer frente a una enfermedad aguda. Por lo tanto, hay un consumo de fármacos muy habitual asociado a la práctica de la prostitución. ¿Por qué? Porque hay problemas de depresión, como he dicho, pero hay problemas de sueño, hay problemas de ansiedad, hay problemas muy diversos bueno, a los que se hace frente con fármacos, a veces recetados, pero la mayoría de veces conseguidos de maneras muy diversas y generando una cierta adicción a los fármacos. Bueno, adicción, consumo habitual, ¿no? Por otro lado, situaciones de enfermedades crónicas pues no son tan importantes como pudiera parecer, pero en torno al 20% de las personas que que fueron encuestadas declaraban o una situación u otra, ¿no? Hay que tener en cuenta que la práctica regular de la prostitución conlleva una serie de problemas de salud que Metges del Món tiene muy bien estudiados, informados, igual que algunas otras organizaciones, y bueno, la mayoría de veces son ignorados, ¿no? Ignorados en parte para no estigmatizar a las mujeres, pero en parte ignorados de manera interesada, ¿no? Como si no hubiera, porque forma parte de esos mitos de lo hacen porque quieren, lo hacen porque bueno, no tienen ninguna consecuencia para ellas. Bueno, tiene consecuencias graves, y desde caída de suelo pélvico a enfermedades, a infecciones de transmisión sexual con marcadores que quedan para toda la vida cuando dan sangre o cuando en cualquier otra situación, y otro tipo de situaciones también preocupantes. Muchas gracias, Luis. Claro, ya después sigo con las preguntas del público, pero un poco con lo que tú comentas, y es un tema de derechos humanos, ¿no? Creo que vale la pena señalar que no se ha dicho en ningún momento que cuando hicisteis el estudio en ningún caso preguntabais a las mujeres si ejercían la prostitución como decisión propia o eran explotadas, ¿no? En este sentido, o sea que realmente los resultados que tenéis no tienen este sesgo, digamos, de la autopercepción, ¿no? De la actividad que se está haciendo. Entonces, un poco continuando con lo que decías, ya solamente por los temas de salud asociados, ¿no? Y todo el tema de la cronificación de determinadas enfermedades, etcétera, o las consecuencias que lleva a la salud, se tendría que tener otra consideración, ¿no? ¿Qué opinas también de la ley abolicionista de la que se estaba hablando estos últimos días? Ahora te doy mi opinión de la ley, pero para acabar el tema, el 87% de las mujeres declaró que si le dábamos alternativas, si había alguna alternativa viable, abandonaba la prostitución inmediatamente. El 87%, es decir, 9 de cada 10 claramente declaraban que con una alternativa laboral o de rentas o una garantía por lo menos temporal, etcétera, abandonarían la prostitución claramente. Es una situación, las situaciones de prostitución son claramente situaciones que no le recomendarías a nadie. Porque digamos, la presencia de maltrato, la presencia de la amenaza, de amenaza explícita por parte de los prostituidores y de amenaza por parte de los proxenetas, pero además las situaciones de miedo a que se rompa un preservativo, a que no quieran usar el preservativo, cuando has ido a un piso o no tienes a nadie a quien pedir ayuda, es bastante intensa esa sensación y esa vivencia, ¿no? Bien, estoy completamente de acuerdo en la propuesta de ley abolicionista. Creo que tenemos que aprender de los países que han desarrollado leyes similares. Antes se ha hablado de Francia y de los países nórdicos. El modelo sueco lleva mucho tiempo evaluado y es cierto que hay algunas consecuencias que habría que estudiar, pero, por ejemplo, bueno, es igual, después en todo caso hablamos, pero las consecuencias son claramente muchísimo más positivas, clarísimamente muchísimo más positivas para trabajar ese periodo de transición hacia la abolición que las consecuencias que ha tenido en Alemania o en Holanda, por ejemplo, la legalización, que han dado como consecuencias la aparición el incremento de menores en situaciones de explotación sexual,
y, por ejemplo, la ocultación más extrema de personas, de mujeres inmigrantes sin papeles, porque como es un mercado regulado, pues eran perseguidas hasta por los propios proxenetas, claramente para, digamos, hacer un mercado de segunda mucho más oculto y mucho más extremo en explotación, aunque la explotación en Alemania y en Holanda ya sabemos cómo es por las declaraciones de las mujeres, es realmente bestial. Por tanto, completamente de acuerdo desde una perspectiva de derechos humanos, completamente de acuerdo por las consecuencias sociales que tiene cualquier tipo de legalización o de situación semilegal como la que tenemos en España, o alegal si quieren. Gracias, Luis. Voy a leer unos comentarios que nos ha dirigido Alina Dragansku. Ella dice: ¿estamos preparados para lo que se nos viene encima? Más pobreza, más víctimas, más mafias, más redes. Mientras las mafias hacen de las suyas, ¿qué medidas estamos tomando? ¿O esperaremos a que pase el tiempo y que salga otra ley que ampare más a las víctimas? ¿No deberíamos cambiar la estrategia e ir un paso más adelante? Datos tenemos de sobras, sabemos cómo actúan y quiénes son. ¿Qué esperamos? Un poco como llamada, ¿no?, de Alina, como de conclusión, ¿no?, a la jornada que estamos realizando. ¿Podríais, también para cerrar, nos quedan solamente 5 minutos, podríais decirme un poco las conclusiones de todo esto, también a partir de lo que comenta Alina? ¿Qué más podemos hacer, ¿no? ¿Qué paso más allá podemos dar, ¿no?, siguiendo el llamado de Alina? Elena, si quieres empezar. Pues efectivamente una reflexión muy interesante y que, bueno, pues poco más se puede decir que suscribirla. Yo quizá desde el Defensor del Pueblo aportaríamos que sería interesante que desde cualquier administración, cualquier medida que se adopte, antes de ponerla en marcha, siempre se piense en las consecuencias que tiene para la persona que se quiere proteger. Ese enfoque centrado en las víctimas significa no solamente un titular, sino algo tan sencillo como eso. Ante cada medida que se propone, preguntar a una víctima para empezar, y segundo, verificar que esa buena intención que se pueda tener con cualquier tipo de medidas, qué consecuencia tiene para la persona sobre la que se va a aplicar. Yo creo que eso quizá a veces nos sorprendería en los resultados, escuchándolas a ellas, de cuáles son sus necesidades y qué es lo que necesitan en primer lugar. Muchas gracias, Elena. Luis. Yo recuerdo lo que antes comentaba de las 4 Ps, prevención, protección, persecución y además acompañamiento. Vale, muy bien. En términos de prevención hay un cambio cultural que es un reto de país que todavía no tenemos muy claro cómo hacer, pero que sí sabemos que pasa por educación afectivo-sexual, por educación sexual en el caso de la explotación sexual. Y ese es un tema absolutamente fundamental. Y después, probablemente en prevención también, el intensificar el trabajo en cooperación internacional, porque sabemos los países de los que vienen las personas que están en situaciones, digamos, más precarias en trata y en general en explotación sexual. Vale. En protección, dispositivos de protección mucho más eficaces. Es importante que la política de apoyos sea mucho más consistente. El ingreso mínimo vital todavía tiene problemas de gestión muy importantes, creo yo, si me permiten, y en cualquier caso no es una alternativa viable para personas que están en situaciones de grave dificultad para acceder a su empadronamiento, a la situación más básica de registro documental. Vale. En la persecución también ha llegado el momento de un cambio legal. Y ese cambio legal puede que empiece con una ley abolicionista que debe ir acompañada con una política para desarrollar esa ley y hacerla viable. Una política claramente social, con recursos habitacionales, con rentas, probablemente canalización de acceso para las rentas y también un cambio en la ley de extranjería para facilitar los procesos que comentábamos antes. Y probablemente un cambio en los procedimientos judiciales. Una mujer, no puede ser que una mujer en trata denuncie y se pase 2 años en una situación en el limbo de los justos, con un miedo atroz antes de llegar a que se pueda producir un juicio porque la instrucción es larguísima o por lo que sea. Eso no puede ser, porque lo que pasa es que ya no denuncia nadie, ¿no? Es como si se las educara con el ejemplo de lo mal que lo van a pasar si denuncian. Bueno, pues eso no puede pasar. Por lo tanto, hay toda una generación de cambios legales que deben hacerse en el país
y que son fundamentales para revertir esta situación. Y después el acompañamiento que decíamos, que no es solo cuestión de servicios sociales, yo creo que Elena lo decía muy bien, debe haber espacios abiertos en los que haya gente con posibilidades de escucharte, de acompañarte, de darte un respiro, ¿no? Y en donde se pueda hablar con tranquilidad. Servicios socioculturales, claramente, que están retrocediendo porque la cultura de pantallas está sustituyendo el acceso a muchas de las ofertas culturales a través de Internet, y están desapareciendo esos espacios, o no le damos la importancia que tienen a esos espacios socioculturales en los barrios, en el entorno local. Muchas gracias, Luis. Elena, muchas gracias también por haber participado. Nos habéis dejado muchas pistas para poder hacer un trabajo a nivel local mucho más amplio del que se está haciendo hasta el momento, ¿no? Os doy las gracias de verdad, con todo el corazón, porque realmente creo que se están abriendo aquí unos campos de trabajo muy interesantes, y desde el Fòrum de Síndics y Síndicas cogemos el reto junto con la Síndica de Greuges de Palma, que es la organizadora de estas jornadas, para hacer un trabajo en profundidad y poder realmente trabajar más en concreto de qué manera podemos abordar este problema en nuestras ciudades. Creo que ha sido muy interesante vuestras aportaciones, vuestras visiones y todas las herramientas que nos habéis ido apuntando, que vamos a ir profundizando. Nada más, muchas gracias por la asistencia. Le paso la palabra a Ana Moilanen en Palma, que sigue con las jornadas. Buenos días.